Hola, bienvenidos a esta 11ª clase de Fundamentos de la Fe y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar la clase vamos a orar. Papá, te damos muchas gracias que no estamos solos, tú enviaste a tu Espíritu y está entre nosotros y en nosotros. Y pedimos que, como tú dijiste a través de tu Hijo, que Él nos va a guiar toda verdad. Espíritu Santo, revélanos más de Cristo y más de quien tú eres y cómo quieres que nos relacionemos contigo. Alumbra nuestros corazones con la luz de tu revelación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como dije, vamos a hablar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, junto con el Padre, junto con el Hijo, pues es Dios. Y realmente mucho de la vida que nosotros vivimos como creyentes debe ser en la relación con el Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia, cuando hablamos acerca de Jesús, o cuando Juan el Bautista más bien habla acerca de Jesús, en los 4 evangelios dice que una de las maneras que se puede conocer que Jesús es el Mesías es que el Mesías, cuando viene, Él va a bautizar en el Espíritu. Juan dijo, pues el que viene después de mí es más grande que yo, y Él va a bautizar en agua y va a bautizar en el Espíritu, o Él va a bautizar en el Espíritu y va a bautizar en fuego. Y Jesús mismo, a través de su ministerio, como está grabado en los evangelios, habla de varias maneras a través de las cuales nosotros podemos y debemos relacionarnos con el Espíritu Santo. Y es alguno de los que vamos a ver. Primeramente en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 tenemos la famosa plática entre Juan el Bautista y Nicodemo. Y mientras está esa plática, Jesús dice, es necesario nacer de nuevo, y es necesario nacer de agua y nacer del Espíritu. Jesús dice, debemos nacer de nuevo y debemos nacer del Espíritu. Y después sigue diciendo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, debemos nacer de agua del Espíritu. El agua hace referencia al bautismo y el Espíritu es pues el Espíritu de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel pasaron por el agua, y cuando pasaron por el agua en el Mar Rojo, ahí estaba la nube y los comenzó a guiar. Pero Jesús dice que debemos no solamente ser guiado por la nube, sino nacer del Espíritu, un nuevo nacimiento o una nueva manera de nacer o nacer de arriba, como también puede ser traducido en la palabra anocen, que aquí es nacer de nuevo. Entonces Jesús habla de que el creyente nace del Espíritu, y por nacer del Espíritu tendrá una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu. En Juan 1 nos dice que todos los que le recibieron son llamados o son hijos de Dios y son nacidos de Dios. Nacidos de Dios, nacidos del Espíritu, y por ser nacidos del Espíritu, con la naturaleza del Espíritu. Entonces, es la primera manera que todo creyente debe y tiene el Espíritu Santo, es la naturaleza de Dios en ellos. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, dice que somos renacidos de un simiente incorruptible, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Nacemos de nuevo. Y el nacer de nuevo no nada más es algo que decimos, algo nuevo entra en nosotros, y ese nuevo es el Espíritu que hace la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo,
el Espíritu en nosotros es quien hace eso, hace la naturaleza de Dios en nosotros. Y ese no nada más fue algo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, fue profetizado en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36:26 nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Dios dice que va a poner su espíritu en nosotros y eso es lo que va a hacer que ahora sí podemos guardar los mandamientos de Dios, porque la ley ya no estará en tablas afuera, estará en nuestro corazón. Entonces es lo que pasa. Al recibir a Jesús, el Espíritu entra en nosotros y nos da una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la primera manera que debemos experimentar el Espíritu Santo y que todo creyente genuino lo ha experimentado es recibir la naturaleza de Dios al nacer de nuevo. Por eso dice en Romanos 8, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, pues no es, o el Espíritu de Cristo no es de él. Ahora más adelante en Juan, Jesús describe el Espíritu Santo como agua viva. Ese lo tenemos en Juan capítulo 4, versículo 10, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Y pues la samaritana, pues cuando Jesús le dice, dame de beber, dice, oye, ¿cómo tú siendo judío y que nuestros pueblos no se llevan, me pides agua de mí que soy mujer samaritana? Y a eso contesta Jesús, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de ese pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces Jesús ofrece a la mujer samaritana agua viva. Lo mismo tenemos en Juan capítulo 7, en la fiesta de tabernáculos. Había un evento en la fiesta de tabernáculos donde en el altar derramaron agua y vino. Entonces en ese día Jesús se levanta en el templo y dice, si alguien tiene sed, es en Juan 7:37, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, nos explica Juan, pues el Espíritu aún no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado, o sea, muerto y resucitado. Entonces, Jesús nos promete, yo les daré agua viva. ¿A quién daré agua viva? Pues lo daré a los que creen en mí, a los que vengan con sed y me pidan agua. Así como en el pueblo, en el desierto, bebieron agua de la roca, nosotros debemos en la vida diaria beber de Jesús, agua viva. Ese igual fue profetizado en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 12, versículo 3, fue profetizado, sacarán con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces,
el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Es lo que debe saciar nuestra sed. Es lo que debe llenarnos y refrescarnos. La naturaleza de Dios dentro de nosotros es como un árbol que lleva los frutos del Espíritu. Pero para que un árbol lleve fruto, pues es necesario que ese árbol reciba agua. Igual, todo cristiano que ha nacido de nuevo, pues ha recibido la naturaleza del Espíritu. Pero no todos lleven fruto, porque falta que estemos en la presencia de Dios, y ese hace que nuestra vida es regado del Espíritu, es regado con el agua viva, y ese hace brotar y da buenos frutos a la naturaleza de Dios en nosotros. En conjunto con la presencia de Dios, el Espíritu, también está la palabra. Hay una conexión muy fuerte con la palabra del Espíritu. Jesús dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces hay una conexión. A través de la palabra de Dios también podemos experimentar el Espíritu, así como el Espíritu de Dios nos puede revelar también la palabra. Y eso nutra y hace que crezca y lleva fruto el Espíritu, la naturaleza del Espíritu de Dios que hemos recibido dentro de nosotros. Más adelante en Juan, Jesús comienza a hablar de alguien llamado el Consolador. La palabra consolador es una traducción que, aunque es correcto, es un poco insuficiente de la palabra en griego, que es paracleto. Paracleto es una palabra griega que básicamente tiene dos palabras: para, que es al lado, que conocemos de paralelo, por ejemplo, y kletos, que es llamado. Y es básicamente alguien que está llamado para estar a tu lado, para ayudarte, hablar por ti y hablar y explicar cosas a ti. Uno de los ejemplos de un paracleto es abogado, y por eso en algunas Biblias esa palabra que en Juan 14 y 15 y 16, que es consolador en algunas Biblias, en otros abogado y en otro es ayuda. Y realmente se puede traducir correctamente con los tres, porque es alguien que está llamado para estar a tu lado y ayudarte. Jesús dice en Juan 14:15, si me aman, guardan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro paracleto, consolador, abogado, ayuda, les dará otro para estar con ustedes para siempre. Ahora, lo que realmente nos explica que es un paracleto es que Jesús dice que es otro, porque ya tenían uno. ¿Quién era su paracleto? ¿Quién era su ayuda? ¿Quién estaba con ellos y les explicaba? Pues era él mismo. Jesús dijo, Dios les dará otro como yo. Y el que va a dar es el Espíritu de verdad. Ese el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen. Y luego mira lo que dice aquí, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús dice, el Espíritu Santo ya lo conocen, porque ha morado entre ustedes. Jesús estaba entre ellos, pero ahora, a diferencia, estará o estaré, Cristo estará en nosotros, ya no entre nosotros como los discípulos, sino en cada creyente a través del Espíritu. Por eso dice, no les dejaré huérfanos, no les dejaré sin padre, yo mismo vendré. Y sigue explicando, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Jesús nos incluye en la relación que Él tiene con el Padre. Jesús varias veces habla como el Padre está en Él y Él en el Padre. Jesús dice, ustedes van a vivir esa relación.
¿Para quién es? Para el que quiere seguir a Jesús. Por eso comenzó diciendo, si me aman, guardan mis mandamientos, sígueme. En el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién va a experimentar ese paracleto que nos habla, que los guía? El que dice, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero seguir sus mandamientos, y para ellos el Señor Jesús se va a manifestar ahora no en un cuerpo de carne, sino dentro de nosotros a través del Espíritu. ¿Ok? Entonces, más adelante dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quiénes haremos morada? El Padre, el Hijo, a través del Espíritu. O en otras palabras, yo puedo experimentar y comunicarme con toda la Trinidad, el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, que estará dentro de mí siempre. ¿Ok? Entonces, dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esas cosas estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os la doy, no la doy como el mundo la da, no se turba su corazón ni tengan miedo. Jesús habla de lo que va a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a enseñar. Y como enseña, les va a recordar de lo que les he dicho. Muchas cosas de las cuales hablaba Jesús en su momento, los discípulos no los entendían. Pero después, cuando Jesús había muerto y resucitado, cuando recibieron el Espíritu Santo comenzó a recordarles y empezó a revelarles lo que Jesús les había dicho. Se les prendió el foco. Cuando Jesús dijo, derrumba de ese templo, en 3 días lo levantaré, ese fue su cuerpo. Estuvo muerto 3 días y después de eso resucitó. Y muchas otras cosas como esa. Y el Espíritu Santo nos enseña en la misma manera. Vas a recordar de versículos y decir, ahora sí entiendo. Si tú le pides, el Espíritu Santo te enseña. En 1 de Juan 2 habla de que no necesitan de esos maestros que dicen no puedes entender o conocer a Dios sin mí, necesitas que yo te explico todo. Y dicen no, ustedes tienen la unción del Santo, tienen el Espíritu Santo y Él les va a enseñar todas las cosas. Maestros, yo uno de ellos les puedo ayudar, conocer la palabra, conocer de Dios, pero directamente también podemos conocer a Dios y en eso el Paracleto, el Espíritu Santo, es nuestro Maestro. Pero no solamente eso, también nos da paz. Jesús dijo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo paz? Circunstancias tranquilas, corazón tranquila. Pero la paz de Dios es diferente, sobrepasa todo entendimiento. La paz del mundo es ausencia de problemas. La paz de Dios es su presencia en medio de los problemas que nos cubre, que nos guarda nuestro corazón en Cristo Jesús. En Juan capítulo 15 Jesús sigue hablando del Consolador o el Paracleto. Pero cuando venga el Paracleto, a quien yo les enviaré del Padre, es Juan 15, 26, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo
testifica a nosotros que Jesús es Dios. Nos testifica y nos revela quién es Jesús. Y también testifica a través de nosotros. Cuando yo abro mi boca en fe y hablo a la gente acerca de Jesús, el Espíritu Santo también habla a través de mí, también me da palabra y también testifica con señales, milagros y prodigios y testifica juntamente conmigo que Jesús es Dios. En Juan capítulo 16 Jesús sigue hablando del Paracleto y él dice, pero les digo la verdad que les conviene que me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuera, yo lo enviaré. Jesús dice, les conviene que no estoy aquí en un cuerpo físicamente. Porque si yo estoy aquí en un cuerpo físicamente, estoy limitado a tiempo y espacio, estoy limitado a un lugar, una ubicación geográfica, pero si yo me voy, yo puedo enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está solo con un creyente o con un pequeño creyente, un pequeño grupo de creyentes. Jesús, a través del Espíritu Santo, puede estar sobre toda la tierra al mismo tiempo. ¿Y qué es una de esas cosas que va a hacer? El Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el espíritu de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo, el Consolador, Él es quien convenza. ¿Has tratado de convencer a alguien que Jesús es Dios? Pues no es fácil. A la mayoría nos va muy mal. Y por eso debemos dejar el trabajo de convencer al Espíritu Santo. Yo testifico. Yo hablo de lo que he visto, de lo que he oído, de lo que he experimentado. Pero dejo el trabajo de convencer al Espíritu Santo. Jesús sigue diciendo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera, y Él os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije, tomará de lo mío y Él los hará saber. Jesús dijo, les falta aprender muchas cosas. Tengo muchas cosas que decirles, pero no lo pueden aguantar. Pero cuando llega el Espíritu Santo, el Paracleto, Él les va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Ese es personal para mí. Yo estuve en un lugar donde a pesar de que era cristiano, no me enseñaron muy bien todas las verdades de Dios. Y yo encontré ese versículo y encontré el versículo que mencioné, que el Espíritu, la unción del Santo está en mí y no necesito de muchos maestros en 1 Juan capítulo 2. Y yo invité al Espíritu Santo que fuera mi maestro. Y mi Biblia comenzó a abrirse. No de forma literal, pero empecé a entender más la palabra de Dios. Empecé a ver cosas que no lo había visto. Igual, cuando tú te abres a que el Espíritu Santo te enseña, cuando te abres, el Espíritu Santo te va a empezar a revelarte la palabra de Dios y vas a comenzar a ver. Entonces, el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios en nosotros, es la presencia de Dios que podemos experimentar, el agua viva que hace que la naturaleza de Dios en nosotros crece. Y el Espíritu Santo también está como una persona, como otra manera de relacionarnos con Jesús, el Paracleto que nos habla, que nos consuela, que nos explica, que nos enseña, etc. Todo eso lo hace el Espíritu de Dios. Ahora,
Al final de Lucas, en Lucas 24:49, Jesús está a punto de dejar a sus discípulos. Y él dice, he aquí, yo les envío la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédanse en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y después termina Lucas. Pero Lucas no termina porque escribió otro volumen en su libro, el cual se llama Hechos. Y ahí Lucas retoma el punto. En su evangelio había dicho, ustedes serán investidos de poder. ¿Quiénes son investidos de poder? Soldados, policía, se les da armas, poder, y se les da una autoridad, un uniforme que les da autoridad para usar ese poder según la voluntad del reino que les representa. Igualmente Jesús nos envía para testificar, pero no nos envía solo, sino dice, espera, yo necesito equiparles, yo les voy a investir de poder. Ahora, en Hechos 1 sigue donde el Evangelio de Lucas terminó. Y en Hechos 1:4 dice, estando juntos, es Jesús resucitado junto con sus discípulos. Antes que Jesús ascendió, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, lo que el Padre había prometido. Y luego Jesús explica qué es, la cual oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua o en agua, pero ustedes serán bautizados con o en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizar es sumergir en algo. De hecho, la palabra es una transliteración de la palabra griega baptismo, que quiere decir sumergir algo en un líquido, así como cuando metes, por ejemplo, una galleta en café o algo así. Entonces, igual, ustedes serán sumergidos por Jesús en el Espíritu Santo y van a ser empapados del Espíritu y ese les darán poder, ¿ok? Serán bautizados en el Espíritu. En Hechos 1:8 Jesús dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí dice, vamos, el que es bautizado en el Espíritu tiene el Espíritu Santo sobre él. ¿Notan la diferencia? El Espíritu Santo dentro de mí es la naturaleza de Dios, pero al ser bautizado en el Espíritu Santo viene sobre mí y me equipa para una tarea. Eso mismo lo vemos en la vida de Jesús. Jesús primeramente nació por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien vino sobre María y quedó embarazada y Jesús nació con la naturaleza de Dios, el cual causó que nunca pecó. Pero cuando Jesús tenía 30 años, tuvo otra experiencia. El Espíritu Santo vino ahora sobre él y ahí comenzó su ministerio, comenzaron todos los milagros, etc. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo en mí, al nacer de nuevo, yo tengo el Espíritu Santo en mí, que es la naturaleza de Dios, y después puedo experimentar que Jesús me bautiza, me sumerge, derrama su Espíritu sobre mí y me equipa con poder. ¿Poder para qué? Testificar de quién es Jesús en toda la tierra. Los discípulos experimentaron eso. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés en Hechos 2, justo después unos 10 días después que Jesús había dicho esas palabras, todos estaban unánimes, estaban orando para recibir eso. Y llegó de repente del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenaba toda la casa donde estaban sentados. Y luego dice, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos estaban orando, no sabían exactamente qué esperar, pero de repente pasó. El Espíritu Santo comenzó a llenarles y se manifestó primeramente a través de su boca. ¿Okay? Jesús derramó su espíritu sobre ellos y como Jesús dijo, desde la abundancia del corazón habla la boca. Lo que les llenó el Espíritu Santo causó que nuevas palabras comenzaron a salir de su boca. Y desde Pentecostés, a través de todo el libro de Hechos y después de Hechos, a través de toda la historia de la iglesia, eso se ha repetido. Jesús sigue derramando su espíritu y se manifiesta en que nuevas palabras, nuevas cosas empiezan a salir de la boca de la gente que el Espíritu Santo ha sido derramado. Y son en tres cosas. En algunos pasajes de Hechos habla de que hablaron en nuevas lenguas, nuevos idiomas, algunos de esa tierra, otros no de esa tierra, o no entendible para nadie de esa tierra. Otros comenzaron a alabar espontáneamente a Dios y otros comenzaron a profetizar. Pero el Espíritu Santo les daba cosas que hablaron. Y mucha gente han experimentado que al orar, de repente algo vino sobre ellos y comenzaron a hablar nuevas palabras que no fue tanto pensado por ellos, sino que empezaron a brotar de ellos. Cuando eso sucede, pues se junta la gente y dice, ¿cómo les podemos entender, aunque somos de diferentes tierras y todo eso son galileos, están hechos dos? Y Pedro se levanta con los 12, él dice, no están borrachos, como algunos piensan, son las 9 de la mañana. Pero eso es lo que profetizó Joel, que en los postreros días, están Hechos 2:17, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál va a ser el resultado? Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Ok? Dice que el Espíritu Santo va a ser derramado y lo que en el Antiguo Testamento solamente lo experimentaron los profetas, todos ahora lo pueden experimentar. Habrá visiones, habrá sueños. Visiones no son exclusivos para jóvenes y sueños no son exclusivos para ancianos. Es una manera de decir, no importa si eres joven o grande, esclavo o libre, hombre o mujer, no importa quién eres, sobre todo Dios va a derramar su espíritu y van a profetizar. ¿Eso qué significa? Van a recibir palabras de Dios y los van a poder hablar. Y Pedro sigue su predicación hablando de que el Jesús que mataron es el Cristo. Dios lo resucitó. Y él está sentado a la diestra del Padre. Y Pedro dice, y ha derramado esas cosas que ven y escuchan. Cuando el Espíritu Santo se derrama, habrá cosas que se puede ver. A través de la historia vemos que algunos comienzan a llorar, otros comienzan a reír, otros empiezan a temblar. Y lo que pasa por afuera no es tan importante, lo que pasa dentro es lo importante. Y Dios empieza a hablar, transformar su corazón, etc. Ahora, eso no solo fue una vez, en varias veces del el libro de Hechos fueron bautizados o llenos del Espíritu Santo. Incluso aunque tú has experimentado una vez la llenura del Espíritu Santo y eso ha causado que has comenzado a hablar en lenguas o profetizar o adorar de una nueva manera, varias veces puedes estar donde te pase algo nuevo,
donde Jesús te sumerge nuevamente, quizá nuevas cosas comienzan a salir de tu boca. Muchas de las mismas personas que estaban en Hechos 2 también estaban en Hechos 4, donde dice en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el Espíritu, el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hay unas cosas extraordinarias aquí cuando viene el Espíritu Santo. Se habla de un viento, se habla de fuego, se habla de que el lugar tembló. Eso solo se menciona una vez, pero lo que se menciona en todas las veces que el Espíritu Santo llega es que comenzaron a hablar nuevas palabras, hablar con denuedo, etc. En Hechos capítulo 8 sucede algo. Samaria ha recibido la palabra de Dios, pero falta algo. En Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aquí vemos que recibieron el Espíritu Santo de otra manera. Lo que hemos leído hasta ahorita, habían recibido el Espíritu Santo. Al orar, el Espíritu Santo vino sobre ellos sin que nadie les tocara. Aquí recibieron el Espíritu Santo como dos personas que ya estaban llenos del Espíritu Santo, que aparte eran apóstoles, imponían manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Lo mismo vemos con Pablo. Cuando Pablo queda ciego, llega ahí Ananías, el hermano, no un apóstol, pero llega, pone manos sobre ellos y Pablo recibe el Espíritu Santo. Y pues es muy notable que lo que Pablo recibió no era menor que lo demás, aunque lo recibió de un discípulo que fuera de eso fue desconocido. Entonces el Espíritu Santo lo podemos recibir, lo que hablamos como el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, solos orando y Dios nos puede llenar, o juntos orando y Dios nos puede llenar, incluso si alguien quien es lleno del Espíritu Santo ora por ti. Entonces Samaria habían recibido a Jesús, pero querían que también recibieran la llenura del Espíritu Santo y por eso oraron por ellos. Y igual, si tú has recibido a Jesús, ya tienes la naturaleza de Dios, el Espíritu en ti. Pero la Biblia también habla de que experimentar que el Espíritu Santo viene sobre mí, me equipa con poder y se manifiesta en nuevas palabras. Ahora, en Hechos capítulo 19, igual tenemos en Éfeso, donde habían creído, habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y llega Pablo y dice, recibieron el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos escuchado de un Espíritu Santo. Entonces Pablo sabía que algo estaba mal y dijo, ¿con qué bautismo fueron bautizados? Y dijeron, el de Juan. Y Pablo dijo, pues el bautismo de Juan era temporal hasta que llegara Jesús. Y los bautizaron en el nombre de Jesús. Y después imponían manos sobre ellos y que empezó a venir sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y eso sucede en todo el libro de Hechos. Y como he dicho, ha sucedido a través de toda la historia. Yo lo he experimentado, he estado con otros jóvenes, hemos orado, el Espíritu Santo vino sobre nosotros. O yo he puesto manos sobre alguien, el Espíritu Santo vino sobre esa persona, comenzó a hablar en lenguas. Y si tú estás creyendo en Jesús, pues de
de plano, pues tienes la naturaleza de Cristo, si no, no serías de Él. Pero has bebido del agua viva, te has refrescado de la presencia de Dios, has conocido al Espíritu Santo como una persona, como Dios quien nos habla, quien nos guía, quien guió a Felipe, al eunuco etiopí, etcétera, quien nos habla. Has experimentado el Espíritu Santo como el poder de Dios que nos equipa para el ministerio. Jesús quiere que experimentamos todo el Espíritu Santo como todas esas cosas y como persona. Y es un regalo. Recuerda, Jesús dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios, no es algo que merecemos. Sencillamente comenzamos a seguir a Jesús y creemos que es para nosotros. Y quiero terminar con Lucas 11, donde Jesús, hablando de la oración, dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si pescado, en lugar de pescado, le dará serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si pues ustedes, siendo malos, saben dar buenos dávidas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes, a los que lo pidan. Si tú no has experimentado todas las cosas que yo he hablado aquí, pide que Jesús derrama su Espíritu sobre ti. O pide conocer al Espíritu Santo como el Paracleto, como el que te habla, como el que te guía. O pide que Jesús te dé de su agua viva. Y aún si lo has experimentado, todos podemos experimentar más. Porque el Espíritu Santo obra en nosotros, está en nosotros para volvernos más para Cristo. Entonces, yo te animo, no te quedes con la teoría. Busca a Jesús. Él es quien envía al Paracleto. Él es quien da el agua viva. Es quien derrama el Espíritu Santo. Y pide que Él lo haga. Que Dios les bendiga. Como siempre, va a estar cerca de ese video en la descripción y algo. Apuntes, preguntas, etcétera. Y la próxima semana seguiremos con lo que será la última clase sobre la iglesia, la familia de Dios. Bendiciones a todos.